Qué bendiciones, buenos días a todos, gracias por estar ahí. Vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, dignos de escapar, ¿verdad? De las cosas, de todas las cosas que vivimos en nuestro alrededor. Ah, el Señor Jesús, vamos a entrar de lleno al texto, Lucas 21:36, cuando los discípulos de aquel tiempo le preguntan de las señales del fin, de su venida, las señales de su venida. Lucas 21:36 declara: velad pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y es muy claro el verso, ¿verdad? Tenemos que, dice ahí, velar. ¿Cómo velar? Orando. ¿Y qué orar? Porque la Biblia dice: dad gracias en todo, orad sin cesar. Pero aquí el Señor nos dice muy concretamente: ora, que seas tenido por digno de escapar. Y eso nos tenemos que analizar, ¿verdad? Primeramente, porque no estamos diciendo, contradiciendo la Escritura, de que hay alguna obra que nosotros podamos hacer para ser salvos, ¿verdad? Está muy claro que la salvación es por gracia. Como cristianos, cuando oímos que se atribuye a María, ¿no?, la corredención, es algo ofensivo y no estamos de acuerdo. Y claro, el mismo Papa lo ha dicho, ¿eh? María no es corredentora, y estamos de acuerdo con eso, pero aplica también hacia nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada para merecer, para ganar la salvación. De hecho, es por eso que dice Apocalipsis 13: Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque no es que haya fallado el plan de Dios, sino que desde el principio de su plan fue o supo que al darnos libertad a nosotros, libre albedrío, como se le conoce teológicamente, íbamos a fallar, así como lo vemos desde el principio de la historia hasta nuestros días. En el principio, Adán y Eva, solamente una cosa Dios les prohibió y fue justo la que decidieron hacer. Entonces no es que el plan fallara, sino que el plan era ese, que Cristo mismo tenía que dar su vida, ser sacrificado por nosotros. Pero el punto es de que de ahí, una vez recibiendo la gracia, nos corresponde a nosotros hacer o trabajar, ¿verdad?, esa gracia. Pablo decía: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí la imagen que veíamos al principio es alusiva al arca de Noé, ¿verdad? Y claramente Génesis 6 dice: mas Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y esa es la parte que le corresponde a Dios. Es decir que tal como veía Juan al final de los tiempos, cuando le fue revelado el fin, ¿verdad? Dice: estaba yo en el día del Señor y me dijo: sube acá y escribe todo lo que ves. Y dice el apóstol Juan: yo lloraba porque no había ninguno digno, ni en el cielo ni en la tierra. Nadie somos dignos. De hecho, cuando estudiamos la palabra dignidad en la Escritura, encontramos que de lo único que somos dignos, usted ponga ahí en su concordancia electrónica digno, dignidad, y va a encontrar que lo único que somos dignos, el género humano, es la muerte. Dice: el que hace tales cosas son dignos de muerte, dignos de muerte. El único que es digno de alabanza es Dios. Y hay muy pocas cosas, no encontré ni 7 esta vez, de las cosas de las que el hombre es digno. El Señor Jesús, bueno, la ley de Moisés decía, ¿verdad?, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Es algo que el Señor Jesús dice, aludiendo a la ley de Moisés, de que dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Dice: el obrero es digno de su salario. Hay cosas que son dignas, pero son muy pocas. Realmente, cada vez que estudiamos la dignidad en la Escritura, vamos a encontrar que tiene un aspecto negativo hacia nosotros, ¿verdad? Y entonces por eso el Señor Jesús dice: considérate digno de escapar. Pero otra vez aludiendo a Noé, en la imagen, ¿verdad?, halló gracia, pero tuvo que construir el arca, ¿no? Y así cada vez que vemos que Dios otorgó, extendió su gracia a las personas, a las que son por nombre, hay cosas, obras de gracia o esfuerzo en esa gracia que ya habían recibido y que tuvieron que hacer, como vamos a ver a continuación, para, como dijo el Señor Jesús, que seas tenido por digno de escapar. Y con ello vamos a estudiar también un poquito la palabra escapar, porque es una palabra que implica cierta facilidad, ¿no? Así como, escapar, sí, pues ya escapamos, ¿verdad? Y no nos preocupamos. Tenemos ya una ruta de escape, o gente que tiene deudas, gente que ya no aguanta su matrimonio, ¿verdad? Hijos que ya no aguantan a sus padres, y su oración es esa: ay, Señor, ya vinieras por mí.
y más bien, como han dicho algunas personas, una doctrina escapista, no porque ame al Señor, no porque quiera estar siempre con Él, sino más bien porque ya no aguanta estar uno aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces por eso vamos a estudiar lo que es escapar, y por eso también el Señor nos posiciona al final y dice, y que estés de pie delante del Hijo del Hombre. Cuando estudia otras versiones de la Biblia, va a encontrar que lo que está denotando esa expresión es poder estar de pie delante del Hijo del Hombre en el día del juicio. De hecho, cuando el Nuevo Testamento o Jesús mismo se atribuye a sí mismo este título de Hijo de Hombre, es una clara referencia a Daniel capítulo 9, el personaje que le dieron todo el juicio, valga la redundancia, para juzgar a las naciones, ¿verdad? Entonces por eso dice que pueda estar de pie delante de Él, porque pues si somos culpables, si nunca nos arrepentimos, la palabra es clara, ¿verdad? Él no va a dar por inocente al culpable. Entonces vamos a entrar, para los que apuntan, vamos a ver el concepto de dignidad. Ahí creo en griego, ahorita nada más me voy a abocar al Nuevo Testamento, hay dos palabras, ¿verdad? Como cuando le decía de Juan, que decía, yo lloraba porque no había ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra, y se acerca el ángel y le dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno, ¿verdad? El cordero es digno, o sea, venció el león, pero el cordero es el que abre los sellos porque él es digno. Entonces, esa es una dignidad que está implícita aquí, pero la palabra que usa aquí en este texto que leímos de ser tenido por digno es la palabra 2661, cataxio. Es una palabra compuesta, tal cual significa estimar enteramente merecedor. O sea, ¿qué es digno? Que lo mereces, o sea, estimar enteramente merecedor. Pero cuando vemos esas palabras compuestas, ¿verdad? La palabra kata y xio o axio, me gustó porque me gusta ver las palabras poco comunes del diccionario Strong, ¿verdad? Me dice que es la palabra inducir. ¿Qué es ser considerado digno? Es inducir. Es decir, ¿qué es inducir? Le pregunta ahí al diccionario o consulta en el diccionario. ¿Qué es inducir? Es persuadir sin tocar, ¿verdad? Entonces, como cuando uno quiere conquistar a la amada, no puede llegar uno así, porque usted como mujer sabrá de cuántos no le dicen, es que usted es muy hermosa, usted es muy bella, pues todo el mundo se lo dice, ¿va? Es que estás bien bonita, ¿no? Pues, pero inducción es, oye, ¿te gusta este cantante? Entonces no está entrando directo el prospecto, sino está induciendo, ¿verdad? O sea, está persuadiendo sin tocar así, ok, entonces no me está buscando por mi belleza física, ¿no? Entonces también en ciertas cosas es como persuadir, o sea, sí lo tendría en mente, pero no es de que sea mi prioridad, como a través de la historia muchos hermanos cantantes han dicho, Señor, no me mueve mi Dios para quererte el infierno, tan temido, ¿verdad? Y si no hubiera infierno igual te amaría, o sea, porque, Señor, yo tengo que amarte por lo que tú eres, así como Job, que decía, aunque este Dios me mate, yo voy a seguir confiando en Él. No por un temor que mucha gente nos dice a ustedes, por meterle miedo a la gente, ojalá tuviéramos más temor y más miedo del infierno, ¿eh? Pero la verdad es que simplemente abra las noticias, abra su TikTok, y la manera como nos conducimos la humanidad, de hecho es algo que estaba yo reflexionando en la semana, porque cierto político, o cierto grupo de la política dice, es que los delincuentes también son humanos. Claro, o sea, en cuanto a especies somos humanos, pero en cuanto al trato, ¿verdad? Cuando usted ve gente mutilada, si usted es de los años, bueno, vio los comerciales 90, allá en México, ¿verdad? Salía un señor con sus dedos todos cortados y decía, a mí no me tiembla la mano para castigar la injusticia. No, porque entonces es la pregunta de, bueno, ¿de dónde estaban esos que defienden los derechos humanos de los delincuentes? ¿Dónde estaban cuando yo perdí mis dedos? O sea, yo no estaba de vago, yo no estaba haciendo malicia, y sin embargo fui víctima, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿entonces realmente es humano? ¿Dónde se pierde la humanidad? Y a lo que llegaba es como dice Eclesiastés, dice, una cosa ha encontrado, dice el rey Salomón, que Dios hizo al hombre recto, pero cada uno, o ellos buscaron muchas perversiones, cada uno buscó su propia versión, y es ahí donde se cae a la cuenta de que hay una humanidad buena y hay una humanidad mala. O sea, porque si no fuera así, entonces ¿por qué los sistemas de alarmas, las cámaras de vigilancia, ¿verdad? Las alarmas en los centros comerciales, ¿por qué le pone llave a su carro, llave a su casa? ¿Por qué uno tiene especial cuidado con los niños? Hay gente mala, ¿no? Hay humanos, sí, son humanos en especie, pero en su trato, en su manera de pensar, son totalmente inhumanos. Ahora le digo esto porque
Juan el Bautista cuando anuncia la venida del Señor Jesús, usted sabe, la tradición dice que 400 años hubo silencio, ya no hubo más profecía, pero entonces la gente sale, ¿va? La gente sale a ser bautizada por Juan, y entonces Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Me gustó Lucas porque él no menciona solamente a escribas y fariseos, al grupo religioso, sino dice a las multitudes. A las multitudes que salían para ser bautizadas por él le decía: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y eso fue desde esos días hasta los días de hoy. Gente que quizá, quiere evitar el castigo, pero el verso 8, no quiere dar los frutos dignos del arrepentimiento, que demuestren que él realmente está arrepentido. Y platicaba con mi esposa ayer y decía, yo creo que para Dios es muy sencillo decirte: eres orgulloso, eres soberbio, pues sí tienes que reconocer que te gusta fornicar, ¿verdad? Para Dios sería muy fácil, y entre nosotros lo más fácil sería señalar directamente. Pero dice la Escritura, no han entendido que Dios dice: dice gente que viendo no ve y oyendo no oye. Y entonces dice la parábola, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: yo quiero que entiendan con el corazón, se conviertan y entonces los sane. Porque si es solamente algo externo, algo que tú puedas cumplir externamente, como el bautismo de Juan el Bautista cuando comienza a predicar el Evangelio del Reino, es muy fácil hacerlo, pero que no haya un cambio en el corazón. Y entonces nos tenemos que regresar y ver que los que nacimos en hogares cristianos muchos hemos tardado mucho tiempo en arrepentirnos, ¿verdad? En entender, porque así crecimos. Nos enseñaron, le he dicho yo, el Evangelio de Arjona, ¿verdad? Predicando el amor al prójimo, pero ponchando pelotas, leyendo la Biblia y aplaudiendo, pero comportándonos de una manera que quizá ni aún los incrédulos se comportan de esa manera, y para nosotros era muy normal. Y entonces Dios en su misericordia nos da tiempo para darnos cuenta, percibirnos. Decía un profesor de la secundaria, percatarnos, era su palabra favorita, percátate, de nuestra conducta, de lo malo que somos aún como cristianos o diciéndonos cristianos, pero para poder manifestar los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ¿qué estamos trabajando aquí, va? Dice el Señor Jesús: velen y oren que sean tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Entonces, Señor, ¿me está diciendo que la salvación es por obras? No, la salvación es por gracia, pero una vez que tienes la gracia, tienes que hacer las obras correspondientes, como lo estamos diciendo aquí ahora con Juan el Bautista, ¿verdad? Que dice: ¿quién les enseñó a huir, a escapar de la ira venidera? Hagan los frutos dignos de arrepentimiento. No se trata solamente de decir, de declarar, sino de realmente manifestar, y de que cada vez que uno tiene la oportunidad, uno pueda ir corrigiendo, porque hay cosas que se lo digo, compadre, cosas que mi esposa y yo platicamos, decimos: bueno, hemos corregido esto, pero aún no está resuelto al 100%, ¿verdad? O sea, hay cosas que aún falta seguir trabajando esa naturaleza humana, como le comentaba, ¿verdad? Para que pueda ser una naturaleza divina, que es lo que nos habla la Escritura, que nos dio promesas hermosas, dice, para que participemos de la naturaleza divina, para que participemos de su santidad, que es algo que se oye a los oídos, puede ser así como: uy, no, ¿cuándo voy a ser santo? O suena aburrido, ¿verdad? Pero es algo que es lo que Dios quiere para que estemos siempre con Él. Entonces, por eso le digo, sí, la salvación es por gracia, pero la Biblia dice, ok, no es solamente huir y vengas a bautizarte por cumplir y porque no quieras el castigo, sino porque más bien ya no quieras ser tú mismo, ser lo que eres. Entonces vamos a ver 3 palabras que significan escapar o huir. La palabra de nuestro texto, de Lucas, es la palabra ekpheugo, ¿no? En griego ekpheugo, y un sinónimo es huir. Entonces, para estudiar el escape en la Biblia, tendríamos que estudiar o ver las palabras que dice huida, huir. Pero entonces hay que poner atención cuando es palabra compuesta como esta, ¿no? Ekpheugo, porque entonces cada uno nos va a denotar qué significa escapar, porque luego uno puede decir: ya viniera, Señor, ¿no? Porque ya no aguanto pagar la mortálica de Coppel, o etcétera, ¿no? Ya no aguanto a mi cónyuge, ya no aguanto a mis papás, pues ya no aguanto esta pobreza. Y claro, o sea, está bien no estar conforme, pero tener la mentalidad de que el Señor venga solamente por escapar de una situación, no es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, esta palabra escapar, la primera, es la palabra ekpheugo, y entonces es huir, pero le subrayé la palabra evitar. Y entonces me dice: no es solamente escapar y huyas porque ya no puedes, sino que es que evites
el punto de donde procede el movimiento. La palabra ek significa origen, es el punto de donde procede, es decir, la causa, ¿verdad? Como los ejemplos que le mencioné de Noé, ¿verdad? Dios dice, halló gracia delante de Dios, tiene que construir el arca, pero Dios le dice a Noé, ¿por qué? Dice, la tierra se ha corrompido y está llena de violencia. Entonces, cuando vemos que el verso dice, ahora que se has tenido por digno de escapar, es decir, de evitar el punto de origen, el por qué vino un juicio de Dios, entonces hablando de Noé, es huir de la violencia y huir de la corrupción, ¿verdad? Porque si toda la tierra toda carne había corrompido su camino y la tierra estaba llena de violencia. Y le digo, simplemente abra las noticias y como dicen los comentaristas, vea los comentarios de la gente y vea de dónde realmente viene el odio, ¿no? Cómo alguien se puede alegrar de un atentado, cómo alguien puede desearle mal a tu bebé, ¿no? Si eres mujer. Y me estoy refiriendo a cosas políticas, pero que son las que tienen mucha vista, ¿no? Para ver, oye, ¿de dónde tú te alegras? ¿De dónde tú te alegras de la muerte? Y de dónde tú tomas partido también, ¿verdad? Porque si me voy a doler o sea, si la vida vale lo mismo, no me puedo doler más, o sea, gozarme de una cosa y dolerme al mismo tiempo, ¿no? Como gente que dice de los niños, ¿verdad? Que mueren en las guerras, pero igual la ve portando un pañuelo verde, ¿me explico? Entonces, no puedes ser ambivalente, o sea, tener dos valores. Entonces aquí cuando dice que seas tenido por digno de escapar, es decir, que tú no seas el motivo por el cual viene el juicio, ¿verdad? Es lo que vamos a ver esta mañana. Que escapes significa que te alejes, que evites el motivo por el cual viene el juicio. Claro, entendemos también que la palabra de Dios es clara, la Escritura, y dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, así como dice el dicho popular, ¿verdad? El buen juez por su casa empieza, es lo que va a hacer Dios. Antes de que venga el juicio a las naciones, el juicio al mundo entero, primero voy a comenzar por mi casa, por Israel y por los míos, por los que se dicen cristianos, ¿va? Va a comenzar el juicio ahí. Entonces fíjese que viendo esta palabra, que huyas, que evites el punto de partida, entonces tal cual usted y yo podemos buscar la palabra escape en la Escritura y en automático nos va a referir a Lot, ¿verdad? Génesis 19. Aquí está hablando que Dios manda a 2 ángeles, usted sabe, dice que entonces desde el mayor hasta el menor de los hombres como varones de aquella generación y aquel lugar de Sodoma y Gomorra, querían tener relaciones con ellos y es algo que pues mucha gente se puede burlar, pero usted ve, hay un artista, creo que Sam Smith se llama, entonces está hablando igual de que ya su sexualidad la percibe como una exosexualidad, es algo que está fuera de la especie humana, que no tiene que ver con otra cosa, sino con entidades espirituales. Ahí usted puede investigarlo y ahí están los artistas, ¿verdad? Hay uno que la gente respeta, ¿verdad? Porque uno lo dice como cristiano y a lo mejor lo tiran de a loco, pero pues son cosas que ellos dicen y saben por qué las dicen, ¿verdad? En la ONU hay una secretaria de asuntos exopolíticos, ¿verdad? Asuntos fuera de la tierra. ¿Por qué le digo eso? Porque entonces aquí la gente de aquel tiempo dice que quería tener relaciones sexuales con estos seres espirituales, ¿verdad? Con esos ángeles. Y entonces, bueno, usted sabe la historia, dice que hieren a la gente con ceguera, no pueden encontrar la puerta. Y aunque me pueda decir igual, bueno, sí, pero entonces las hijas de Lot se metieron con su papá, eso fue la continuidad de la historia y eso refuerza lo que la Biblia enseña, ¿verdad? La gracia de Dios. Como le dijo a Noé, a ti te he visto justo en la generación. Entonces, es como cuando Dios le da a su pueblo Israel la tierra de Canaán, le dice, muchas veces se lo dijo, se lo repitió, no es por tu justicia, no es porque tú seas mejor o más bueno, es porque ellos son más malos que tú. O sea, te estoy diciendo, tú eres malo, pero ellos son más malos que tú. Y entonces así de repente uno lo platicaba con mi hijo, o sea, tú te puedes no estar a gusto contigo y decir, es que sigo siendo tan malo en ciertas cosas, pero cuando ya tienes oportunidad de convivir con otras personas, tus vecinos, no lo estoy juzgando, simplemente ver lo que es. Decir, bueno, se lo digo en dicho popular, ¿verdad? Decía mi mamá, en el reino de los ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? O sea, no es que sea lo bueno o lo mejor, pero no es tan malo. Bueno, así también, porque le digo, la imagen de Lot, o sea, entonces sus hijas se meten con él, Noé después de que pasa el diluvio se emborracha y maldice a su hijo, entonces hay algo malo en nuestra naturaleza y la Biblia no tiene problema en manifestarlo, pero poner sobre todo, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque entonces Dios dice, sí, o sea, si mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre, porque él es carne, él está
inclinado a la maldad, está inclinado a ciertas cosas, lo entiende. Pero entonces en su gracia nos dice, bueno, pero también entiendo, o también hombres como Lot, hombres como Enoch, hombres como Noé, que dice, a ti te he visto justo en esta generación. Bueno, entonces a Lot le dice, cuando lo vieron llevado fuera, dijeron, escapa, escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, acuérdense que aquí también está la intervención de Abraham, el patriarca, va a ese Señor, porque llega el Señor con Abraham, su amigo, y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque hay un clamor que ha llegado delante de mí. Le dice claramente, voy a ver si es cierto. O sea, una cosa es lo que Dios oye y otra cosa es que no ejecuta por lo que oye, sino que va y comprueba, se cerciora. Si es como he oído, entonces va a haber destrucción. Y entonces el patriarca Abraham dice, Señor, lejos de ti esté castigar al justo juntamente con el impío. Y entonces le digo, la salvación que tenemos es por gracia, pero claro que Dios va a hacer una diferencia entre aquel que cristiano, ¿verdad?, que se emborracha y el que no se emborracha, ¿verdad?, el que anda en bailes y el que no anda en bailes. No le estoy diciendo que sea malo, o sea, simplemente que Dios está marcando una diferencia, ¿verdad?, de gente que se está guardando, los jóvenes, ¿verdad?, las jovencitas y jóvenes varones también, que a sus años y a pesar de la presión de los medios y del mundo, siguen conservando su virginidad y guardándose para el que va a ser el correcto, el right one iba a decir, para el indicado, y aquellos que han seguido porque es lo que todo el mundo hace. ¿Me estoy explicando? Dios marca una diferencia. Y le puse un asterisco en la palabra mires, porque usted sabe ahí la historia, me gustó la imagen. Dice que su esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, pero sabe que es un juego de palabras en el hebreo, porque la palabra mirar, nabat, significa examinar. Entonces dice, no examines, ya no, si en un momento de ahorita que estás viendo que el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro, es un tiempo de que seas sobrio y veles en oración, dice el apóstol Pedro, ¿eh? Entonces quiere decir que no examines, o sea, no es que eches la concha y no hagas nada, ¿eh? Así como, bueno, el Señor ya viene, entonces ya no estudio, ya no trabajo, ya no hago nada. No te está diciendo eso, dice claramente, al que no trabaja, que no coma, dice la palabra. Si tú no te provees para los tuyos, eres peor que un incrédulo y has negado la fe. No te está diciendo eso, pero está diciendo que cuando es tiempo de cortar, ¿verdad?, con cosas, entonces no examines, porque si lo examinas, cuando dice que se convirtió en estatua de sal, es una palabra que dice se quedó estático, o sea, es un juego de palabras, usted tiene que ver ahí el hebreo, dice no nabat, no mires atrás para que no te conviertas en una estatua de sal, que fue lo que hizo la mujer de Lot. O sea, que ella examinó, o sea, no solamente es mirar por mirar, sino que examinó. Y entonces, claro, o sea, también usted puede decir, bueno, el texto nos da a entender que estaba dejando a sus hijos varones, porque el hebreo, o sea, usted sabe, bar mitzvah para los hijos, y para las hijas usa otra palabra, o sea, entonces distingue entre hijo varón y hija hembra. Estaba dejando hijos varones. No sé si por eso volteó, pero el punto es que dice aquí, no examines, ¿no? Y entonces estamos trabajando la idea de ser tenido por digno de escapar. ¿Por qué? ¿Por qué fue digno de escapar Lot, ¿no? ¿Por qué fue digno de escapar? En resumen, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2:6, dice, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este justo, que moraba entre ellos, claro que también la Biblia dice que Lot, deseando la prosperidad, dice, no se dio cuenta, bueno, no se dio cuenta, no dice la Biblia, pero dice que extendió sus tiendas hasta Sodoma. Se fue extendiendo en aras de la prosperidad material, dice, vio que la llanura era fértil, era buena, como la tierra deseable, como el jardín del Edén, y se fue extendiendo hasta Sodoma. Pero, dice, este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, perdón, ahí se oyó el golpe, afligía su alma justa, dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, y entonces dice, que lo va a dejar ahí, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y entonces aquí nos da un panorama de lo que hacía la gente de Sodoma y Gomorra. Mayormente aquellos que, siguiendo la carne, entonces siguen la carne, andan en concupiscencia, que es concupiscencia, la tendencia a pecar, así como de, pues mientras seas feliz, ¿qué importa? Tú dale, ¿verdad? Y ya con las palabras que el mundo use, vamos a ver más adelante las palabras, ¿verdad? A la gente adulta le dicen, si necesitas colágeno, pues adelante, échatelo, ¿verdad? ¿Sabe a lo que me refiero? Andan en concupiscencia,
inmundicia y desprecian el señorío, ¿va? Entonces así como es muy difícil hoy día más que antes, más que nunca, sujetarse a cualquier tipo de autoridad, ¿va? Llámese maestro en la escuela, llámese... Entiendo también que, pues, por si uno como mexicano dice, bueno, lo sospechoso sería que yo respetara a la policía, ¿verdad? Porque se han ganado, no digo que todos sean malos, pero no tienen muy buena reputación que digamos como en otros lados, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que se rebele, pero estoy diciendo que entonces de alguna manera, y tampoco me estoy justificando, pero entonces en la mente uno dice, bueno, es que por eso, ¿va? Como dijo la burrita de Balaam, yo no era arisca, me hicieron. Desprecian el señorío. Pero entonces mismo Pedro, entonces aquí es más o menos para que vea de qué cosas estamos viendo qué es que sea digno de escapar. Entonces que yo me aleje de la causa por la cual viene el juicio, ¿no? En el caso de Sodoma y Gomorra, andar en la carne, andar en concupiscencia, en inmundicia y despreciando el señorío. Muy claro, ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. Siguiendo ahí la carta de Pedro, el capítulo 2:20, la segunda carta, Pedro usa la palabra escape también, miren. Ciertamente, dice, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. El postrer estado o su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero entonces está hablando de un grupo de gente, dice que efectivamente había escapado, y dice ahí, de las contaminaciones del mundo. Entonces la primera palabra, escape, es alejarte o evitar, alejarte del punto de origen, evitar la causa. ¿Cuál es la primera escape? Evites la causa por la cual viene un juicio, porque dice escapar de las cosas que vendrán, porque estudiamos el escape, entonces podríamos ver las veces que un José escapó, Pablo escapó, Jesús, no, él no dice escapó. Bueno, sí dice una palabra, escapó de ellos cuando lo querían matar y se pasó en medio de ellos. Entonces no sería muy claro, pero nuestro texto dice escapa de las cosas que están por venir, ¿verdad? Entonces aquí usa la palabra, ya no la primera que vimos, se usa la segunda, apofeugo, aquí es otra, pero entonces aquí la otra ek, ¿no? Ekfeugo, ek, que es el punto de origen, aquí es apofeugo, y apo, dice, es un prefijo que denota separación, partida, cesación, terminación, reversión, etcétera, que es lo que acaba encima. Pero entonces dice cesación, separación. Entonces, una cosa es que evites la causa, le pueden apagar al aire si quieren, ¿eh? Una cosa es que evites la causa y otra cosa es entonces que te separes, ¿verdad? Cuando ya estás ahí, como dice Pedro, dice, habían huido, habían escapado de las cosas que los contaminaban y cuando regresan, su estado viene a ser peor. Entonces dice cesación, separación, terminación. Entonces hay gente que está ahí, ¿va? Entonces, ¿y cómo me salgo de esto? ¿Va? Tienes que cortar. Entonces, por eso le comentaba de la mujer de Lot, que ella sí miró, examinó, dice, es que no puedo, es que mis relaciones, ¿da? Por ahí la noticia de la semana, ha salido de muchos personajes cristianos, cantantes, comentaristas, ¿verdad? Que han manifestado, o sea, quizá por intereses, por no comprometer sus intereses o por cuestiones de interés personal, no tienen la apertura, ¿verdad? De condenar públicamente ciertas cosas como el aborto y cosas, etcétera, etcétera. Pero entonces es lo que nos dice aquí, apofeugo, o sea, que cortes, que te separes. Es que aquí, sorry, pero tengo que marcar mi línea, o sea, piensa de mí lo que quieras, dime lo que quieras, pero yo no puedo pasar ese límite, o sea, no puedo pronunciarme a favor o neutral, ¿verdad? Como decía alguien, o sea, ni a favor ni en contra, ¿verdad? Entonces, todo lo contrario, ¿eh? No puedo hacer eso. Entonces me dice Pedro, escapado de las contaminaciones del mundo. Esa palabra contaminaciones es la palabra miasma, que significa propiamente el efecto, ¿no? Entonces, porque puede decir, o sea, que pues los que trabajamos, ¿no? Los compañeros fuman, los compañeros toman bebidas alcohólicas, ¿no? Bueno, uno está ahí, pero entonces me dice, y podría uno considerarse contaminado, de hecho uno puede llegar oliendo a cigarro o alcohol, pero pues son ellos, ¿verdad? Pero lo que me está diciendo ahí de la contaminación, me dice Pedro, es el efecto. O sea, no es que agarraste el olor o por estar en ese ambiente, claro que ahí se expone uno, pero me está diciendo ahí el efecto. Contaminar ceremonial, moralmente, y me dice dos palabras muy concretas, ¿verdad? Corromper o mancillarse. Y entonces está interesante porque tendríamos que estudiar o ver, ¿verdad? Las palabras o qué cosas se corrompen. ¿Qué cosas se corrompen? Yo ahí le puse, no sé si logre ver allá,
pero le puse ahí, la Biblia habla de palabras corrompidas, ¿no? Entonces el albur, la grosería, ¿no? De la gente que para decir una cosa dice 8 malas, palabras corrompidas. Dice que se corrompen las buenas costumbres, entonces hay costumbres buenas, pero el mundo las corrompe, ¿verdad? Incluso hay cosas que uno de joven nunca se pensó decir en mis tiempos, pero pasa el tiempo y uno llega a decir ahora, en mis tiempos no era así, ¿no? Como lo que le decía a los jóvenes de guardarse vírgenes para el matrimonio. Es una buena costumbre. Y sin embargo, por las palabras, por los medios, por la cuestión mediática, dice ahí, se corrompen las buenas costumbres. La Biblia me habla de corromper la mente y aún la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues para ti está mal, pero para mí no. No, a ver, lo que está mal, ¿no? No importa cómo lo percibas, hay un principio, debe haber un principio que rija, ¿verdad? La moralidad. Pero entonces me dice la Biblia que se puede corromper la mente y aún la conciencia. Fíjese que Hechos 14 dice que se corrompe el ánimo, ¿no? O sea, gente que quería hacer algo, pero ya platicó con alguien y no, pues ya no, ¿verdad? Oye, pero es que tú querías hacer esta buena obra, querías apoyar esta causa, querías hacer esto. No, ya me desanimé, ya no quiero. El ánimo. Pablo habla y él como ministro dice, no hemos corrompido a ninguna persona. Entonces fíjese que aún como ministro del Evangelio, predicador de la palabra, maestro, uno puede corromper a una persona. ¿Cuántos en el trabajo, en la escuela, bueno, sí ha salido en las noticias, ¿verdad? Pero ¿cuántos no, en aras de una broma, ¿verdad? Ah, es que era una broma, hombre. Hazlo, mira, hazlo, haz esto. Y te doy lo otro, ¿no? Corromper a una persona. ¿Quieres dinero? Pues gánatelo, ¿va? Corromper personas. Entonces dice la Biblia, ora que seas tenido por digno de escapar. Pero entonces, le digo, no es nada más que tenga la mentalidad, ay sí, Señor, ya no aguanto, ven por mí. Sino que entonces me está diciendo, tengo que cuidar mis palabras. Tengo que cuidar las buenas costumbres. Tengo que cuidar mi mente y la conciencia tal cual. Le digo, entonces no, es algo interesante, ¿verdad? Otra noticia que salió en la semana, cómo es de que Reino Unido hacia acá, ¿verdad? De Europa para acá, quieren ya controlar aún el algoritmo de lo que uno ve en YouTube, ¿verdad? Que aunque lo busque ya no encuentra. Entonces, si usted sigue como ese tipo de predicaciones, enseñanzas en las redes, y que de repente ya no le permitan, ¿no? Por el algoritmo ya no le permitan encontrarlo, entonces uno tiene que volver al principio, ¿no? Que la palabra es muy clara y dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, cuanto más, Dios en su sabiduría desde aquel tiempo dijo, cuanto más, cuando veas que aquel día se acerca, porque entonces si ya no encuentra enseñanza en las redes, si era el único tiempito que dedicaba para escuchar cuando iba manejando o algo, no sé cómo los administre usted, pero que ya no tenga ese recurso, ¿qué va a pasar con su mente? ¿Qué va a pasar con su manera de hablar? ¿Qué va a pasar con su conciencia? ¿Va a seguir estando consciente de que está mal, de que está en pecado, de que no está correcto lo que está haciendo, su manera de conducirse? ¿O simplemente se va a diluir? Entonces vea qué interesante es, ¿no? El no contaminarnos. Mire, Romanos 3:23 por su parte dice, piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. Ahorita le digo qué cosas, ¿verdad? Romanos 1. Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás, por eso le cito Romanos 2:3, perdón. ¿Crees que tú que haces lo mismo y que juzgas, escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que vas a escapar? Acuérdese, Jesús dijo, ora que seas tenido por digno de escapar. La salvación es por gracia. Pero una vez que recibo la gracia, dice Pablo, y me tengo que esforzar, dice, la gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más. Porque entonces, ahí ese solo verso me dice, entonces, ¿qué tengo que trabajar? Pues que si yo juzgo que está mal, entonces no lo haga, ¿verdad? Dices, ¿piensas tú esto, hombre, quien quiera que seas? Tú que juzgas a los que tal hacen, ¿haces lo mismo que tú escaparás? Entonces, si yo estoy orando ser tenido por digno de escapar, Señor, no es que me la pase juzgando, ¿verdad? Cada quien es libre de hacer y deshacer lo que quiera. Pero si para mí va a estar mal, entonces, Señor, oro que yo sea tenido por digno de escapar, Señor, que yo sea tenido por digno de que, Señor, no lo hice. O sea, no solamente es que sabía que estaba mal y que incluso que me atreví a publicar, a postear, a criticar, ¿verdad? Porque
Si en algo somos buenos los cristianos, según lo que veo en las redes, es buenos para tirar pedradas a diestra y siniestra, ¿va? Pero entonces dice el apóstol Pablo a los Romanos, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? No vas a escapar. No vas a ser tenido por digno de escapar porque tú que juzgabas hacías lo mismo. Y ahí puede ver en Romanos 1 a qué se refería, ¿verdad? Dice el verso 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces hay mucha gente, ¿verdad?, que hace sus videos y es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, porque el Nuevo predica amor y el anterior era muy justiciero, ¿verdad?, que al momento se enojaba y quería muerte y todo. Te pregunto, ¿tú quisieras que hoy, así como esto, y bueno, y lo puedes ver entonces en los nombres de las naciones que el Señor consideró sus enemigos, a los filisteos y todos ellos, ¿quieres que Dios te vea de enemigo también? No creo, ¿eh? O sea, por eso es que viene Jesucristo. Entonces, no es que sea diferente, es que Él viene y pone una pausa y dice, Señor, yo muero por los pecados de estos, por los desleales, por los injuriosos, por los soberbios. Yo pago el precio. Pero entonces también dice, entonces, ¿qué castigo crees que merecería aquel que desprecia el sacrificio sustitutivo, el sacrificio de Jesús? Dios es el mismo, pero entonces, si quieres que te vea como enemigo, bueno, pues prepárate, para que entonces te enfrentes cara a cara con Dios, porque entonces por eso apareció Jesús. Ahora mire, Efesios 5:6, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, como las que leímos en Romanos 1, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues partícipe con ellos. ¿Se acuerda que vimos que el principio de la palabra escape es evitar, no evitar la causa? Es decir, Señor, yo no voy a dar motivo para que me juzgues, ¿verdad? Porque si entonces yo soy fornicario, injurioso, murmurador, sin afecto natural, pendenciero, contencioso, pues no eres tenido por digno. O sea, entonces le digo, la salvación es por gracia y pudiste haber hecho la oración, te pudiste haber bautizado y decía mi pastor, pero si no hay un cambio en tu vida, solamente te mojaste, no te bautizaste. Entonces, dice, no seas partícipe con ellos, no te engañes. No te engañes, o sea, si ya te bautizaste, hiciste tu oración de fe, pero sigues haciendo lo mismo, sigues participando de las mismas cosas, no te engañes. Va a venir la ira y entonces dice en nuestro pasaje inicial, ora, o sea, vela y ora que seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Si estamos haciendo las mismas cosas que el mundo hace, entonces le digo, se lo digo así, pero en el día a día es de, ay, es que ustedes no toman, ay, es que ustedes no fuman, ay, es que aburridos, es que, ok, vive en tus cuatro paredes, pero no salgas a decirme lo que está mal, ¿verdad? Y ¿qué de malo tiene un disfraz en Halloween? ¿Me estoy explicando? Pero es que la Biblia me dice que no sea partícipe, porque no sería congruente que esté orando ser tenido por digno de escapar. Entonces me está diciendo que por eso me voy a ir al infierno, pues no tampoco así, ¿verdad? Porque entonces está la obra de Jesús ahí, ya pagó el precio, etcétera. Pero sí me dice, yo como cristiano bautizado, que hice mi oración de fe, si sigo participando de esas cosas, no puedo, ¿no? O sea, no sería congruente. Y al final no sería tenido por digno de escapar. O sea, que el Señor me está diciendo, ok. Porque hace 8 días les hablábamos a los niños de la segunda venida, ¿no? Y usted sabe que hay diferentes posturas, ¿verdad? Que los premilenialistas, postmilenialistas, que sí, que si no. Y ese Señor, yo no quiero enseñar mentiras, ¿no? Pero ¿qué le digo a estos niños? Por los que voy a dar cuentas, ¿verdad? ¿Qué les enseñamos? Y yo se lo comparto y voy a dar cuentas de mis palabras, pero es de, yo los voy a guardar, ¿verdad? Como Él lo ha prometido. O sea, y entonces eso es lo general, lo que sí dice la Escritura. Porque el que predica el arrebatamiento, bueno, es mucho la figura, ¿verdad? Y sí están ahí las figuras, pero al final, decía el pastor Núñez, pero sea cual sea tu postura, ¿no? Respecto a la segunda venida, si tú no te estás preparando, estás participando de las cosas que todo el mundo hace, o sea, no me digas que quieres ser tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. A que aquel que sí se guarda, que sí marca una diferencia, entonces el Señor está dando la vía, ¿verdad? Dijo, ahora que seas tenido por digno de escaparse. Cuando Dios manda a su ángel a ver quiénes son dignos, estos, ok.
oraron que fueran tenidos por dignos de escapar. Pero quien no se preparó y quien participó de las mismas cosas de las tinieblas, ¿cómo va a escapar? ¿Me explico? De hecho, así pregunta en los hebreos, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, por su lado, a los efesios, a los romanos 1 les dijo una cosa, a los efesios 5, ¿qué cosas? Pues fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías que no convienen. Y sabes esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Entonces fíjese que aquí ya no está hablando solamente de cosas de la carne, sino cosas que son, nuestra manera de hablar, ¿verdad? Verso 4, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Palabras deshonestas, el sinónimo es palabras vergonzosas o que avergüenzan. Necedades, hablar con desconocimiento. Entonces hoy, en cuestiones de política es tan fácil, ¿no? Hablar con desconocimiento, eso es una necedad que no causa gracia, dice. Truanerías. ¿Sabe qué es una truanería? Es doble sentido, pero también dice es darle comicidad a algo que es trágico, ¿no? Como le decía, desearle la muerte a alguien porque no me cae bien, desear que tu bebé salga mal porque no me caes bien, esa es una truanería, hacer algo, o sea, es que era broma, o tantas cosas, digo, mucho tendría que ver con política, pero ahí usted véalo, la Biblia está claramente ahí, no estoy defendiendo a ningún partido ni nada, o sea, no quiero ser activista, pero ahí está la palabra, y ahí puede ver los ejemplos, ¿no? Comicidad en algo que es trágico, truanería, hacer cómico algo trágico, que te alegras del mal. Ya sé, ¿no?, que a uno cuesta trabajo de repente, pero uno tiene que analizar y si uno lo ha hecho, pues arrepentirse. Señor, perdóname y ayúdame a corregir. Doble sentido, falta de respeto, no respetar. Hoy es tan fácil en las redes, hermano. Vamos a avanzar, mire, 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí usa una tercera palabra para escapar. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿A qué se refiere estar cautivo a la voluntad del diablo? Las drogas, los vicios, es que yo no quería, pero el diablo me incitó. No, dice ahí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ¿cuál es el lazo del diablo? Oponerte a Dios, ¿verdad? ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento, porque entonces dice, al lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y le digo eso porque entonces aquí ya es otra palabra, la palabra ananefo, que significa quedar sobrio de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué significa escapar? Quedar sobrio de nuevo, pero cuando ven la palabra compuesta, me dice que es recuperar los sentidos obviamente espirituales, ¿verdad? Recuperar los sentidos espirituales, porque entonces esa palabra compuesta me dice mantenerse sobrio desde arriba, o es decir, con los conceptos de arriba. Entonces, cuando vemos que dice la Biblia, ora que seas tenido por digno de escapar, entonces una palabra que podemos entender, o sea, una alusión es que entonces, ¿qué significa? Que yo pueda mantenerme sobrio a pesar de lo que vea, de lo que oiga, de lo que me digan, de lo que sea mi ambiente, para mantenerse sobrio no con mi concepto, no con mi idea, no con lo que me diga mi coach de vida, ¿eh?, sino con los conceptos de Dios, mantenerse sobrio con los conceptos o desde arriba, ¿verdad? Arriba como origen. Eso es escapar. Y vamos a ver aquí la última, ¿verdad? Dignos de escapar. Entonces nuestro pasaje inicial, ¿verdad? Velando en todo tiempo, orando, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Le digo, la salvación es por gracia, nadie es corredentor con Cristo, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer para ayudarle a salvarnos, ¿no? De hecho, no lo merecíamos. Pero entonces, una vez recibiendo esa gracia, lo que sí tengo que hacer es mantener esa dignidad, como usted lo va a poder ver igual, le digo, estudiando la palabra digno, ¿eh? Anda como es digno del Evangelio, anda como es digno de la vocación, habla como es digno del Señor Jesucristo. Entonces sí hay cosas que una vez que recibimos la gracia tenemos que trabajar, que hacer para cumplir esta palabra, ¿verdad? Ser tenidos por dignos de escapar. Y que a pesar del juicio y a pesar de las cosas que uno ve a su alrededor, le digo, cosas, ve noticias, ve historias de gente que no estaba haciendo el mal, estaba en su casa, en su bañera, en un restaurante y sin más ni más llega la muerte ahí, ¿verdad? No se lo esperaban. Pero entonces
me dice la Biblia, pero entonces, claro, nuestra vida está en sus manos, nuestros tiempos, dice la Escritura, pero tú ahora que seas tenido por digno de escapar. Ya vimos las cosas, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestras actitudes, ciertas acciones muy específicas, pecados, ¿verdad? Por los cuales viene. Entonces, ¿qué es escapar? Evitar la causa, cortar con las cosas y tomar los sentidos de arriba, ¿verdad? Recuperar los sentidos de arriba. Ore conmigo, dígale al Señor, Señor, pues ayúdanos en este tiempo final a poder cumplir tu palabra y como dice nuestro verso de este día, ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán. Van a venir, son duras, pero que aquellos que hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos pedido ese perdón de Dios, nos hemos amparado, ¿no?, bajo ese sacrificio del Señor Jesucristo, pues que se extienda esa gracia y esa misericordia sobre nosotros para escapar de esas cosas, ¿no? Señor, te damos gracias en este día por tu palabra y te suplicamos que a cada uno nos ayude, sabes, en lo que cada uno hemos fallado, en lo que te hemos deshonrado. No nos enorgullece, Señor, y hoy te pedimos perdón porque tenemos la oportunidad de hacerlo, porque ciertamente nuestros días están en tu mano, solo tú sabes cuándo vamos a partir de esta tierra, Señor, pero sea cual fuera el día, queremos estar preparados y así atendemos a tu consejo este día, oramos que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, Señor, que sabemos que la salvación es por gracia, que no es por obras, pero que una vez que recibimos la gracia, entonces, como dijo Juan el Bautista, tenemos que hacer o dar los frutos dignos del arrepentimiento y corregir lo que tengamos que corregir mientras tú no vengas, Señor. Ayúdanos a hacerlo, danos tu gracia, tu sabiduría, tu guianza, tu unción y permítenos, concédenos que tu presencia nos acompañe a lo largo de esa semana, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones, saludos, nos vemos, gracias.